Dice el versículo 51. Díceles Jesús: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Y esa pregunta, hermanos, se las hago a ustedes. ¿Han entendido estas cosas? ¿Sí, hermanos? Tomen su lugar. Vamos a analizar las Sagradas Escrituras para entender qué es lo que el Señor Jesús deseaba enseñarle a sus discípulos. Y en nuestro tiempo, ¿qué es lo que el Señor Jesús desea que nosotros comprendamos de esta parábola que se llama la red? El versículo 47, hermanos, dice así: asimismo, el reino de los cielos es semejante a la red que, echada en la mar, coge todas suertes de peces. ¿Se dan cuenta? El reino de los cielos es semejante a la red que, echada a la mar, coge todas suertes de peces. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que en el reino de los cielos habrá todas suertes de peces. ¿Que habrán peces buenos y peces malos en el reino de los cielos? De ninguna manera, hermanos. Entonces, ¿por qué dice aquí el versículo 47 de esta manera? Hermanos, porque es el principio del relato de esta parábola. Es solamente el principio, porque el versículo 48 dice: la cual, estando llena, la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Aquí está complementando esta parábola. Dice que esta red, echada a la mar, estando llena, ¿sí?, la sacaron a la orilla. Y sentados, es lo que hacen los pescadores. Y sentados empiezan a escoger, a seleccionar lo que pescaron. Y aquí también van a hacer lo mismo, dice esta parábola. Que sentados a la orilla del mar, van a empezar a escoger lo bueno, lo estarán echando en vasos. ¿Y lo malo en dónde? Lo echarán fuera. Bien, entonces esto es lo que nos está diciendo. Va a haber una selección entre peces buenos y peces malos. La mar, ya sabemos, hermanos, que es el mundo. Entonces, ¿los peces qué son? La suerte de gentes que hay allí. Pero, repito, lo del principio no es que en el reino de los cielos vaya a haber peces buenos y peces malos, sino que al final dice, cuando esté llena, la sacan y sentados en la orilla van a escoger lo bueno en vasos y lo malo lo echarán afuera. Este es el principio y el fin de la parábola, hermanos. ¿Y qué aprendemos de ella? Versículo 49. Ya dejamos de hablar de la red. Ya dejamos de hablar de los peces. Porque vean de lo que ahora habla el versículo 49. Así será el fin de siglo. Saldrán los ángeles. ¿Quiénes saldrán? Los ángeles. Los pescadores, hermanos. Y apartarán a los malos de entre los justos. Apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien.
Al fin del tiempo, hermanos, cuando es el tiempo de la siega, hablando de los pescadores, cuando es el tiempo de sacar la red llena, repleta de peces, ellos tienen que hacer la selección. Y aquí dice que al fin de siglo será con las gentes, que serán apartados los buenos de entre los malos, y los malos serán echados en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora bien, hermanos, ¿quiénes decimos nosotros que son los buenos? ¿Y quiénes decimos que son los malos? Podemos decir que los buenos son los que han conocido, recibido y aceptado a nuestro Dios, a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir que los malos son los que no lo han recibido, son los que no lo conocen. ¿Podríamos decir, hermanos? Y yo les diré, en parte, hermanos, porque esa va a ser una selección, sí. Pero no lo es todo. Tenemos que seguir analizando las Sagradas Escrituras. Porque sería sencillo, hermanos, apartar a aquellos que no conocieron el Evangelio, aquellos que no conocen el Evangelio, aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, aquellos que no conocen la voluntad de Dios. Sería fácil apartarlos. Y los que conocemos la voluntad de nuestro Dios, los que conocemos a Dios y a su Hijo Jesucristo, ¿estamos del otro lado? No, hermanos. No es así de sencillo. Nuestro Dios nos dice, a través de su Hijo Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y por qué nos dice esto, hermanos? Está allí en Mateo 7:21. ¿Por qué nos dice esto? Nosotros que le conocemos y le decimos, Señor, queremos estar cerca de ti. Señor, quiero estar contigo. Señor, quiero hacer lo bueno. Señor, quiero hallar gracia delante de ti, porque te conozco, porque he aprendido de ti. Porque conozco a mi Señor Jesucristo, al cual enviaste para que sufriera por mí. Señor, muchas gracias. Y le llamamos Señor, y le decimos Señor. Y nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quieren verlo, hermanos? Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Es muy diferente, hermanos, conocer a Dios, saber, tener noticias de Él, conocer del Evangelio, conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros. Es muy diferente a hacer la voluntad de aquel que está en los cielos. Dice el Señor Jesús, hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Y hacer la voluntad de nuestro Dios es visitar a las viudas, a los huérfanos, a los presos, a los que sufren, a los ancianos, a los enfermos.
Hacer la voluntad de Dios es que confíes en Él aún en los momentos de prueba, como el justo Job. Gran ejemplo que tenemos con Él. El hacer la voluntad de Dios es que lo ames por sobre todas las cosas. El hacer la voluntad de Dios es que ames a tu prójimo como a ti mismo. El hacer la voluntad de Dios es que camines de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Y muchas otras cosas, hermanos. Eso es hacer la voluntad de nuestro Dios. Si todas esas cosas, los que decimos Señor, Señor, las hacemos, no vamos a tener peros para entrar en el reino de los cielos, para entrar en el reino de nuestro Dios. Se va a hacer una selección, hermanos. Y sí, aquellos que no conocen serán los primeros, pero también entre los que conocemos será pasado un filtro. También seremos seleccionados. Y cuando seamos hallados, no haciendo la voluntad de nuestro Dios que está en los cielos, hermanos, estaremos en la misma condición de aquellos que no conocen. Dice la Escritura en Mateo 7, 22 y 23. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Muchos le dirán: Señor, Señor, yo te conocí, yo trabajé en tu evangelio, yo lancé demonios en tu nombre. ¿Y qué le faltó pues para que no le contesten? No te conozco, apártate de mí, obrador de maldad. Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Ocúpate de entrar por la puerta estrecha, porque la puerta más grande, el camino más grande, es aquel que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta red está sufriendo un examen muy profundo. Se está seleccionando lo que esta red contiene para ser desechada una parte y para ser tomada la otra parte. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que ocúpate en hallar esa puerta estrecha y cruzar por ella, en hallar el camino estrecho y andar por él. Porque pocos son los que andan por ella. Porque pocos son los que cruzan a través de esta puerta. Mateo 4. Fíjense, hermanos, aquí es lo que nos está diciendo, que en esta red se está haciendo una depuración. Se hace una depuración, y dice el versículo 49 de Mateo 13, que es cuando se hace esa selección al final del siglo, al final de los tiempos, en el tiempo de la siega, cuando la pesca ya se logró y la red está llena, viene esta selección. Pero no es todo
lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar con esta parábola de la red. Imaginemos la red, hermanos. Imaginemos la red. Y sí, ciertamente contiene peces de todas suertes. Y que va a haber una selección. Pero vean, escuchen lo que la palabra de Dios dice allí en Mateo 4:18. Mateo 4:18, hermanos. ¿Ya lo tienen? Dice, y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Simón y Andrés, hermanos, estaban en la mar de Galilea y echaban la red a la mar, hermanos, porque eran ¿qué? Eran pescadores. Ellos se dedicaban a pescar. Y en sus redes habían todas suertes de peces. Y tenían que elegirlas. Pero ¿qué creen? Aparece el Señor Jesús, versículo 19, y les dice, y díceles, venid en pos de mí, y os haré pescadores ¿de qué? Pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que Simón y Andrés ahora iban a ser parte de esa red. Ahora iban a ser esa red que el Señor Jesús estaba lanzando a la mar, o sea, al mundo, para coger toda suerte de peces. Y al final del siglo, hacer la selección. Apartar lo bueno de lo malo, y lo malo echarlo al horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Juan 17:6. Juan 17:6. El Señor Jesús, hablando con el Padre, hablando con Dios, le dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Ya les he manifestado tu nombre, y ellos te aceptaron. 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. ¿De quién está hablando, hermanos? ¿De quién habla Jesús? De los hombres que en aquel momento ya eran sus discípulos. A ellos les hablé, les di a conocer tu nombre. Ellos te aceptaron. Y porque les hablé de tu nombre y ellos te aceptaron, ahora el mundo no los acepta. Porque como tú me enviaste al mundo, Padre, yo también los he enviado al mundo. Allí en Lucas 4, mi hermano habló en la mañana sobre la razón por la cual Cristo Jesús fue enviado al mundo. Y aquí dice, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, para que lleven paz a los afligidos.
para que quiten las lágrimas de aquellos que sufren, para llevar las buenas nuevas. Para eso ahora los enviaba Cristo Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Y quiénes han creído por la palabra de los apóstoles? Muchos, y entre ellos nosotros, hermanos. Por lo tanto, también nosotros hemos sido enviados al mundo. Como Cristo Jesús fue enviado al mundo, así también Él envió a sus apóstoles y nos envía a nosotros al mundo como parte de esa red para pescar. Porque a Simón y a Andrés le dijo: os haré pescadores, pero ahora de hombres. Y así hasta nuestros tiempos, a nosotros se nos dice de esta manera: os haré pescadores de hombres. Por lo que entendemos entonces, hermanos, que nosotros somos parte de esa red. Y vamos a ostentar toda suerte de peces. Y al final del siglo, el Señor mandará a sus ángeles. Y los ángeles apartarán lo bueno de lo malo. Como dice el Señor Jesús: a unos los pondré a mi derecha y a otros a mi izquierda. Que no se nos olvide que parte de la enseñanza que Cristo Jesús nos hace llegar es que nos consideremos parte de esa red y que nosotros somos pescadores de hombres. Y como pescadores de hombres estamos en el mar y tenemos que pescar, hermanos, no importa cuál suerte de peces, que el Señor se encargará de irlos limpiando. Y aquel que no sea limpio, al final del siglo el Señor se encargará de apartarlo. Pero nosotros también somos esa red. Somos parte de esa red para pescar, hermanos. Mateo 28. Mateo 28. Versículo 19. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y doctrinad a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el día en que Él mande a sus ángeles y aparten los peces malos de los buenos. Los buenos los tome para sí y los malos los eche al horno de fuego. Una hermosa parábola y un compromiso que nos hace adquirir, porque nosotros somos pescadores de hombres, somos parte de esa red. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.